Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 486 de la 8ª temporada. Hoy, Eclesiastés, 5ª parte con César Vidal. La vanidad de la vida bajo el sol, última entrega de esta magistral enseñanza. En breve, estudios sobre 1 Corintios. Podcast miembro de la Alianza Evangélica, produciendo estos programas desde la ciudad de Shanghai, China. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Bueno, pues llegamos finalmente al final de Eclesiastés y cuando llegamos a esta última sección, Salomón va a levantar algo el velo para que veamos más allá de lo que hay debajo del sol. En la conclusión, él va a comentar algo que es verdaderamente importante. Capítulo 11, versículos 9 y 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Primera lección de esta última parte, en que Salomón levanta algo el velo más allá de lo que hay debajo del sol. La vida hay que enderezarla desde la mocedad. El término que aquí se traduce como juventud, en realidad no es la juventud, es el estado en el que el niño pasa a ser un adolescente. Estás hablando de esa niña, de ese niño. Algunas versiones traducen mocedad, que es algo más exacto, pero aquí no estamos hablando del joven que tiene 20 y tantos años, aquí estamos hablando de ese niño que va a dejar de ser niño, que acaba de dejar de ser niño, de ser niña, que todavía no es un joven, sería un jovencito, un adolescente, y que efectivamente lo que tiene que hacer es alegrarse de la época en la que está viviendo, tomar placer en los días, aquí traduce adolescencia, mocedad quizás sería mejor, y andar en los caminos de su corazón, pero sabiendo que Dios lo va a juzgar. La vida no acaba en el momento de la muerte. La vida, como puede parecer debajo del sol, no es algo que nosotros hacemos y al final nos rendimos cuentas. Al final nos morimos tanto unos como otros, seamos justos, injustos, y ahí se acabó. No. Desde el momento en el que eres un jovencito, desde el momento en que has dejado de ser niño, desde el momento en el que tienes uso de razón, ten en cuenta que Dios te pedirá cuentas. Cuando tenías 3, 4, 5 años, evidentemente no, porque bueno, los niños se supone que no saben muy bien lo que hacen. Yo tengo mis dudas, yo creo que los niños muchas cosas claro que saben lo que hacen y muchas cosas que son malas las hacen a conciencia. Es decir, si de pronto deciden hacerle la vida imposible a un compañero de clase, lo hacen, pero bien, ¿eh? Posiblemente no son conscientes de las últimas consecuencias, pero bueno, la gente que ordena invadir o bombardear países seguramente tampoco es consciente de las últimas consecuencias. Pero aquí está hablando de que efectivamente hay un momento en que sales de esa infancia y entras en la pubertad, aunque todavía no seas un adolescente. Bueno, pues ten en cuenta desde entonces que efectivamente tú vas a rendir cuentas de lo que hagas en esta vida. Desde ese momento vas a rendir cuentas. Aquí esto no se acaba. Aquí no se puede decir que es que, bueno, igual que pasó con el animal, pasa con el hombre, nadie sabe si el espíritu va arriba o va abajo, etcétera, etcétera. No, no, no. Lo primero que tienes que tener en cuenta desde el momento en el que sales de la infancia es que todo lo que hagas va a ser objeto del juicio de Dios.
De modo que no es cuestión de que vayas absolutamente oprimido por la vida. Hay niños que tienen padres muy estrictos que consiguen avinagrarles la vida de una manera miserable y que luego no se recuperan, a veces en muchos años, a veces nunca, de la vida que tuvieron con sus padres. No, alégrate de ese periodo de tu vida. Tome placer tu corazón en ese periodo de tu vida, pero ten en cuenta que Dios te va a juzgar por todo. Segundo, acuérdate de Dios, además, como tu Creador. Capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Segundo, tienes que recordar al Creador desde el momento en el que has entrado en ese periodo de la pubertad, en que has salido de la infancia y estás entrando en la juventud. Es muy interesante el término que utiliza Salomón. Salomón habla del Creador. Todos hemos sido creados por Dios, pueden decir lo que quieran, pero todos hemos sido creados por Dios. Y acuérdate de ese Creador, porque ese Creador no ha abandonado al mundo a su destino y no le importa lo que sucede. Todo lo contrario, ese es un Creador soberano. Y tienes que acordarte en esos años porque vas a tener que rendir cuentas ante tu Creador y porque además se da la circunstancia de que el tiempo de tu juventud es limitado. Cuando uno es un niño, por lo menos es mi experiencia, pero creo que no es una experiencia única, cuando uno es un niño está ansioso por ser mayor. Es decir, uno está deseando ser mayor, está deseando que lo consideren mayor. Cuando de pronto se acerca un adulto y te dice, ¿qué mayor está Juanito? Juanito se pone contentísimo porque parece que ya no es un niño y es habitual que uno tenga que escuchar a un niño decir que ya no soy un niño. Bien, todo eso es normal cuando eres un niño. Pero más vale que te acuerdes de Dios desde ese momento en que estás pasando de la infancia a ser algo que todavía no es un joven, pero se acerca, porque esos momentos no son eternos. Lo que sucede es que efectivamente la vida va pasando y cuando te quieras dar cuenta ya no serás ni un niño, ni un adolescente, ni un joven y llegarán los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento y vendrán los días malos. Esto es imposible de aceptar cuando uno es joven. Es más, los años duran una eternidad. Yo me acuerdo cuando era niño y los años se me hacían eternos. Vamos, entre Navidad y Navidad a mí me parecía que había pasado un siglo. Ahora se me pasan los años que no los veo. Es decir, este año se está acabando y parece que el 2024 empezó hace 2 semanas. Y a la gente de mi equipo, a pesar de que es bastante más joven que yo, les está empezando a pasar lo mismo, señal de que van ya por el camino de la vejez. Y efectivamente esto es así. Acuérdate cuando estás todavía en esa situación porque van a llegar los días malos. ¿Y cómo son los días malos? Pues Salomón aquí utiliza un lenguaje poético en el que merece la pena que nos detengamos señal por señal, porque va mostrando realmente lo que es el deterioro del organismo. Y es bastante claro. Primero hay días malos, como dice el versículo 1, después, como dice el versículo 2, versículo 2, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Bueno, aquí va a haber un momento en que muy posiblemente tu vista va a ser peor. Es decir, no es que se oscurezca el sol, la luna y las estrellas, es que vas a ver peor. Y por supuesto en una época como la de Salomón, si además tenías, ya no digo miopía o cualquier otro defecto de la vista, si te salían cataratas acababas ciego. Las cataratas no se podían operar y evidentemente en un momento determinado no veías ni la luz, ni la luna, ni cosa parecida. Versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa
y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Los guardas de la casa, que son los brazos, pues evidentemente los brazos dejan de tener esa fuerza que tenían antes. Para mucha gente que llega a la ancianidad, los brazos y las manos empiezan a temblar. Es algo que hemos visto en muchísimos ancianos. Las piernas, que son esos hombres fuertes que nos sostienen, se encorvan. No son las piernas que teníamos antes y que eran fuertes, sino que nuestras piernas se doblan y a veces parece que no sostienen muy bien el peso de lo que llevan encima. Se cae la dentadura, cesarán las muelas porque han disminuido, es decir, de pronto nuestros dientes se van cayendo y es más difícil masticar. Cada vez que yo voy al dentista me dice que estoy estupendo para mi edad, me da pavor lo que eso significa, porque yo ya no sé las piezas dentarias que he perdido, y sin embargo se empeña en consolarme y en decirme que está muy bien para mi edad. Yo cada vez que oigo que algo está muy bien para mi edad me echo a temblar, porque digo, a saber a la vuelta de X años cómo supuestamente estaré. Hace 2 o 3 semanas estaba con el médico y después de que miran mis constantes vitales, están muy bien, para su edad, por supuesto. Y le dije, bueno, ¿usted cree que puedo vivir 10, 20 años más? Y me dijo, 40, usted puede vivir 40 años más. Y yo en ese momento pensé, ¿y cómo voy a llegar dentro de 40 años? Porque claro, a mí la idea de vivir así prolongadamente a estas alturas no me hace mucha ilusión y sobre todo quisiera saber cómo va a llegar el vehículo, porque evidentemente esa es la historia. Y como dice aquí, y es bastante claro este versículo 3, pues resulta que las muelas han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Nuestros ojos se oscurecen en muchísimos casos. Tenemos unas ventanas, que son estos huecos dentro del cráneo, pero los que miran por las ventanas, que son los ojos, se oscurecen. No solamente eso, versículo 3 habla de ello, versículo 4, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Esto es muy bonito. Las puertas de afuera se cerrarán. ¿Y por qué se cerrarán? Por lo bajo del ruido de la muela. ¿Han visto ustedes ancianos así? Que efectivamente la boca, en vez de tenerla como nosotros, está así porque los que hacen el ruido de la muela, que son las piezas dentarias, han ido desapareciendo. Entonces el anciano anda así. Y bueno, pues hay un momento en que efectivamente las puertas de afuera se cierran por lo bajo del ruido de la muela. En otras palabras, la boca la tienes totalmente comprimida porque los que molían o las que molían han ido desapareciendo. Y además, y esto es algo tremendo, se da la circunstancia de que vas a dormir mal. Como dice aquí, cuando se levantará a la voz del ave. Cuando eres joven duermes como un tronco, los niños igual, parece que puede haber un terremoto, pero duermen de una manera tremenda, pero tú llegarás a un momento en que, pasa un pajarito e inmediatamente te despiertas y luego es difícil volver a conciliar el sueño. De pronto te vas a levantar a la voz del ave, qué tremendo, ¿eh? Pasa y hace... Te despiertas en medio de la noche y se acabó seguir durmiendo. Llegará un momento en que vas a sufrir insomnio y te vas a despertar con cualquier cosa. Y además, y esto qué tremendo es, todas las hijas del canto serán abatidas. Esa voz hermosa, varonil o femenina, que tenías cuando eres joven, a medida que van avanzando los años, se van abatiendo. Es rara la gente que llega a muy mayor y sigue conservando un tono de voz que sea entendible, ¿no? Uno oye más bien esas cosas de, hijo, me acercas las pastillas. Y es totalmente cierto.
lo que dice Salomón. Va a llegar un momento en que vas a ver cómo efectivamente las puertas de afuera se cierran porque los dientes se han caído, en que vas a tener problemas para no despertarte con cualquier cosa y además tu voz va a caer. No solo eso. Versículo 5. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Es tremendo. Temerán lo que es alto. La gente cuando envejece tiene vértigos. A veces es algo que no aprecias en la juventud. Hay gente que padece de vértigo siendo un adolescente, pero no es lo normal. Pero cuando efectivamente avanzamos en nuestro deterioro físico, claro que el vértigo es uno de los problemas. Si es que no tienes vértigo y lo que tienes miedo es de caerte, porque sabes que si te caes va a ser raro que no te rompas un hueso. Y cuando además habrá terrores en el camino, es decir, no te va a agradar viajar por la sencilla razón de que es que piensas lo que puede significar viajar y dices, me quedo mucho mejor en mi casa. No me siento seguro moviendo este cuerpo que se ha ido envejeciendo. Y florecerá el almendro. Si no te quedas calvo como yo, el pelo se te va a poner blanco. Efectivamente se va a poner exactamente como el almendro. Es decir, blanco. Tu pelo se pondrá blanco. Y la langosta será una carga. Vas a tener verdaderamente serios problemas sexuales y perderás el apetito. Esto es un panorama terrorífico, pero se corresponde con realidades. ¿Por qué? Segunda parte del versículo 5. Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Porque en un momento determinado te vas a morir y efectivamente habrá gente que dirá aquello de qué bueno era, etcétera, etcétera, que se suele decir con todos los difuntos, aunque fueran unos verdaderos hijos de Satanás. Y esto sucede, versículo 6, esto te sucederá antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Un segundito. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota junto al pozo. Esto sucederá hasta aquel momento en que efectivamente la vida se acabe. Las imágenes de la cadena de plata que se rompe y el cuenco de oro indica el final de la vida, muy posiblemente una referencia al corazón que deja de funcionar y que en un momento determinado, pues ese cuenco de oro que es el corazón no funciona. El cántaro es la misma idea. El corazón hasta ese momento te ha ido bombeando la sangre, la ha ido llevando. Se acabó. En un momento determinado el corazón falla y la rueda se ve rota junto al pozo. Hay toda una descripción muy poética, pero no por eso menos terrorífica que lo que efectivamente, de lo que efectivamente es ese deterioro del ser humano. ¿Y qué sucede entonces? Versículo 7. Y esto es algo que hasta ese momento Salomón no había tocado. Cuando sucede eso, cuando después de un proceso mayor o menor, más profundo, menos profundo de deterioro, se da la circunstancia de que morimos, hay gente que ve a un animal muerto y a un ser humano muerto y que dice, no está nada claro que el espíritu del hombre vaya hacia arriba y el espíritu del animal vaya hacia abajo. Aquí se han muerto igual. Salomón dice, el polvo vuelve a la tierra como era, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto no se acaba aquí. No es cierto, como se podría pensar debajo del sol, que lo mismo se muere un animal que un hombre. Ciertamente el cuerpo muere. Ciertamente el cuerpo de un perro o el de un ser humano en un momento determinado se convierten en algo parecido al polvo y regresan al polvo. Pero sí hay una diferencia en el ser humano, y es que el espíritu vuelve al Dios al que lo dio. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, que es lo que querría decir. Pero a continuación
en esta idea de acuérdate porque Dios te va a pedir cuentas, porque precisamente por eso cuando estás en la infancia, saliendo de la infancia, deberías tener todo esto en cuenta, porque todo lo que hagas Dios lo va a juzgar, porque al final el espíritu regresa a Dios, no es algo que va a la tierra, como en el caso de los animales. Precisamente por eso, a continuación se describe qué pasó con el predicador. El predicador, que era Salomón, que tuvo una época al final de su vida en que las mujeres paganas que tenía lo llevaron por el mal camino, pero que parece, por lo que indica el libro de Eclesiastés, que en algún momento decidió enmendarse y volver, además mucho más maduro y más sabio, a ese deseo de sabiduría que tenía en su juventud. Y dice lo siguiente que es muy importante. El predicador no dejó de trabajar al final de su vida, ¿no? Yo hay veces que sinceramente me apetece jubilarme, pero luego me pongo a pensarlo y digo, me voy a morir de asco si realmente dejo de trabajar, porque realmente no sé lo que sería capaz de hacer. Bueno, pues él tenía una idea muy clara, y es que efectivamente no dejó de trabajar. Versículo 9, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Primera cuestión, el predicador, que ya era un hombre anciano, que recordaba cuando había empezado a ser rey en Jerusalén, que recordaba la enorme vanidad de pretender ser sabio y al final no serlo, que recordaba también la inmensa vanidad de pensar que se podía obtener un placer perfecto en esta vida. Cuanto más sabio fue viendo estas cosas, más decidió enseñar sabiduría al pueblo. Y además, enseñar sabiduría al pueblo, esto es muy importante, haciendo que el pueblo no solo escuche, sino que piense. Y esto también es muy importante. La labor del sabio, que efectivamente enseña, intenta, procura, desea que la gente piense. Hay gente que confunde ser un maestro con que yo lanzo desde aquí una serie de cosas, la gente las repite como si fueran loros, y entonces me siento muy satisfecho porque fundamentalmente ya repiten lo que yo les he dicho. Pero el sabio nunca actúa así. Ese es un falso sabio. El sabio pretende que la gente reflexione y que sepa lo que hace. Y esto es enormemente importante. No solo quería que la gente escuchara, quería que la gente escudriñara. Si efectivamente lo que nosotros vemos los domingos queda dentro de estas cuatro paredes, no hemos avanzado apenas nada. La finalidad de la enseñanza es que todos nosotros sigamos escudriñando, pensando, reflexionando, aprendiendo y avanzando. Que efectivamente la Escritura nos impulse en esa dirección. Y esa es la finalidad de la sabiduría. Si realmente cuando acaba cualquiera de estas exposiciones ustedes salen a la calle, no vuelven a abrir la Biblia en toda la semana, bueno, en el culto que hay a las 12, pero después de eso no la vuelven a abrir en toda la semana, hemos avanzado muy poco. Porque la finalidad del sabio no es transmitirles unos dogmas para que se los aprendan y los repitan como si fuera un mantra de los Hare Krishna, ¿no? Que van tocando el tambor y diciendo Hare Krishna, etc. No. Hay gente que piensa que sí, pero es un gran error. La finalidad del predicador es que ustedes escuchen y, al mismo tiempo que escuchan, lo que hagan sea escudriñar y pensar. Y esto es algo tremendamente importante. El predicador, como además se da la circunstancia de que quería que la gente aprendiera eso, compuso muchos proverbios, versículo 10, y procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. La idea es que efectivamente la verdad se transmita. Si no transmitimos la verdad,
puede tener una utilidad quizá para nosotros como individuos, pero la estamos cerrando dentro del salero en vez de ser sal para toda la tierra, como quiere nuestro Señor Jesús. Y eso es algo tremendamente importante. ¿Y por qué? Pues porque la verdad guía. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Fíjense que las dos imágenes no son agradables, pero son muy prácticas. Que las palabras de los sabios sean como aguijones, ¿a quién le gusta que le claven un aguijón para que vaya caminando, para que no se duerma o para que no se quede parado? A nadie. Pero realmente las palabras de los sabios son como aguijones. ¿A quién le gustaría que le clavaran un clavo, que le hincaran un clavo? A nadie. Pero como clavos hincados son esas palabras de los maestros de las congregaciones. La idea, efectivamente, de la enseñanza es que nos aguijonee y que además se nos quede clavada como se queda clavado un clavo que clavamos en una puerta o en un muro. Esa es la finalidad de la enseñanza, porque la verdad guía, y es algo muy importante. Ahora bien, esto hay que tomarlo también de una manera correcta. Versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. No pienses que en esta vida se adquiere toda la sabiduría del mundo. Cuando yo era jovencito, tenía la idea bastante estúpida, sobre todo supongo que bastante ingenua, de que no andaba tan lejos de tener la sabiduría completa. Es decir, evidentemente no la tenía. Pero si me aplicaba y me dedicaba a fondo, esto estaba a pocos años de distancia. Por supuesto, yo estaba muy equivocado. Y aquí el predicador lo recuerda. Mira, te voy a dar una amonestación. No hay fin de hacer muchos libros. La sabiduría está, una parte de la sabiduría está en los libros, pero eso no tiene fin. No creas que porque leas mucho o escribas mucho tienes sabiduría. Estás equivocado. Yo he publicado más de 200 libros y tengo la idea de que estoy más lejos de la sabiduría de lo que yo pensaba cuando tenía 40 y tantos años menos. Solo que entonces no lo sabía y ahora no tengo la menor duda de ello. No hay fin de hacer libros. Te puedes pasar esta vida, la siguiente y otra más, y no acabarías de escribir libros sobre determinados aspectos de la sabiduría. Tenlo en cuenta, hijo mío. Tienes que buscar la sabiduría es útil. El sabio hace un buen papel, hace que la gente no solo escuche, sino que reflexione y piense. Pero no hay finalidad para esa sabiduría. Y además, el mucho estudio es fatiga de la carne. Lo puedo asegurar. Es decir, aunque estudies mucho, aunque sigas profundizando, es algo fatigado. Hay gente, supongo que por eso tienen cierto éxito, que deciden resumir la vida espiritual en 5 o 6 pavadas. Y digo pavadas porque son pavadas. Es decir, yo conozco predicadores, sobre todo de mucho éxito, que repiten media docena de estupideces, y como efectivamente eso hace que la gente se crea que son sabios si repiten esa media docena de estupideces, tienen un enorme éxito. Cualquiera que piense en ellas con un poco de sensatez y de sentido común se da cuenta que son estupideces, que la vida humana no se puede explicar de esa manera, porque la sabiduría es fatiga de la carne. Pero precisamente porque son estupideces, porque aparentemente las puedes repetir hasta el más tonto, y porque además te han dicho que es la clave de la existencia, tienen un éxito enorme. Hombre, si tendrán éxito, que todos ellos acaban millonarios y convencen a miles de personas para que les den dinero. Si eso no es un éxito, cualquiera sabe lo que es. Pero no dejan de ser estupideces.
La sabiduría es mucho más que eso. Y como dice aquí, no hay fin con los muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Que nadie piense que va avanzando en la sabiduría sin acabar fatigándose. Y además sin fatigar la carne. Que no tiene muchas ganas de esforzarse, prefiere repetir fórmulas mágicas pensando que así se es sabio. No lo es. Y todo en esta vida exige un enorme esfuerzo, como no lo va a exigir la sabiduría. Y ese es un aspecto importante. Pero esto es muy importante, y aquí llegamos a la conclusión del estudio. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Quieres vivir con sabiduría en este mundo? ¿Quieres presentarte como te tienes que presentar delante de Dios? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque eso es el todo del hombre y no es vanidad. Y además, por otra razón, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La vida debajo del sol no es el final. La vida debajo del sol es solo el paso hacia otra vida. Y de lo que puedes estar seguro es que Dios va a traer toda obra a juicio. Sí, pero yo he oído el llanto de los oprimidos y nadie les hacía caso. Pero Dios lo traerá a juicio. Pero yo he visto cómo no hay justicia en ningún sitio, y miras a un sitio y a otro y no ves nada más que funcionarios y jueces corruptos. Sí, pero Dios traerá toda obra a juicio. Y yo he visto cómo no escucharon al hombre sabio y prefirieron escuchar a otro que era un sinvergüenza que los extraviaba. Sí, y Dios traerá toda obra a juicio. Y he visto cómo cuando alguien hablaba, pues llegaban los siervos del rey y lo arrojaban a una mazmorra. Sí, pero Dios traerá toda obra a juicio. Hay algo que va más allá de debajo del sol. Incluso las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas, Dios las va a traer a juicio. Bajo el sol, y esto es algo que ha parecido claro en estas semanas de exposición de Eclesiastés, bajo el sol solo cabe la desesperación. La injusticia, los aspectos terribles, el dolor de esta vida no tiene ninguna respuesta. Bajo el sol nada tiene sentido. La realidad es que de pronto la vida va de tal manera que no sabemos cómo manejarnos en ella. Bajo el sol nadie puede prever lo que va a pasar en el futuro y nadie nos puede salvar de lo que parece que es el azar. Bajo el sol, la política, la economía, la religión son vanidad. Bajo el sol, ni siquiera la sabiduría es sabia. Y bajo el sol, lo único que se salva en esta vida que hay vanidad son aquellos momentos escasos en los que comemos, bebemos y gozamos quizá de la cercanía de un ser querido, especialmente una mujer en el caso de los hombres o un hombre en el caso de las mujeres. Pero es que el libro de Eclesiastés muestra que hay mucho más que debajo del sol. Muestra que hay que temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Muestra que hay que educar a las generaciones venideras desde el momento en el que están saliendo de la niñez. Muestra que hay que recordar que hay una vida que está por encima del sol y muestra que hay que recordar que Dios nos pedirá cuentas por todo lo que hayamos hecho en esta existencia, aunque sea algo oculto de lo que no se ha enterado nadie. No solo eso, el libro de Eclesiastés también coloca en su lugar al sabio, y esto es algo tremendo. El sabio solo es sabio después de muchísimo trabajo. No es posible alcanzar la sabiduría sin un arduo trabajo. Es verdad que el sabio tiene que empezar por el principio, y el principio es el temor de Dios.
pero alcanzar la sabiduría implica mucho trabajo. El libro de Eclesiastés nos dice también que el sabio es un personaje que tiene limitaciones humanas. Por ejemplo, el miedo y la corrupción. Y en este sentido, eso deberíamos de tenerlo presente cuando a veces nos fiamos en ciertos sabios. El libro de Eclesiastés sabe también que la sabiduría tiene limitaciones. Hay gente que se presenta como sabia diciendo pavadas, pero eso no es sabiduría. La sabiduría exige dedicarse a la sabiduría. Eclesiastés nos muestra también que el verdadero sabio cuestiona todo, ve todo, juzga todo y calibra todo. No es aquel que se traga cualquier cosa que le dice. El verdadero sabio aprende de su experiencia. El verdadero sabio sabe que el inicio de la sabiduría es el temor de Dios y el verdadero sabio también transmite la sabiduría para que la gente no solo escuche, sino que además se escudriñe. Y esto es enormemente importante. ¿Y qué pasa? Y esta va a ser la parte final de la exposición. ¿Qué pasa con la vida encima del sol? Durante estas semanas hemos estado viendo lo que era la vida debajo del sol, que es vanidad. Pero ¿qué sucede cuando uno se da cuenta de que hay una realidad que está por encima del sol, que está sobre el sol? Primero, la vida tiene sentido, aunque no sea el sentido que muchos piensan. Si me acompañan a Marcos, capítulo 8, Marcos 8, y versículo 35, dice así. Vamos a leer desde el 34 y dice así. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La vida tiene sentido. Y tiene muchísimo sentido, y tiene un sentido eterno, pero no es el sentido que la gente le da debajo del sol. La vida tiene sentido si uno está dispuesto a jugarse esa vida e incluso a perderla por Jesús y por el Evangelio. Y aquel que no encuentre ese sentido a la vida, lamentablemente de nada le serviría ganar todo el mundo, porque se da la circunstancia de que ganando todo el mundo al mismo tiempo perdería su alma y no puede dar nada por su alma. De modo que lo que hay por encima del sol nos indica que la vida tiene sentido. También nuestro trabajo y nuestro esfuerzo tiene sentido. Eclesiastés nos ha estado mostrando que de pronto uno se muere y vete a saber quién se lleva aquello que hemos acumulado y de qué sirve y cómo hemos perdido el tiempo y de qué sirve ser el más rico del cementerio, haber trabajado toda la vida y no aprovecharlo. Pero debajo, por encima del sol, sabemos que el esfuerzo y el trabajo tienen sentido. Si me acompañan a Apocalipsis, capítulo 14, Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 13, dice así en Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es algo tremendo. El Espíritu le muestra una voz desde el cielo, le dice a Juan: escribe esto porque esto hay que dejarlo consignado por escrito. Bienaventurados aquellos que han muerto en el Señor.
No es igual morir en el Señor que no morir en el Señor, hay una diferencia inmensa. El Espíritu afirma que esos que han muerto en el Señor es verdad que van a descansar de sus trabajos, pero sus obras los siguen. Claro que tiene un sentido el esfuerzo y el trabajo. Algún día descansaremos del esfuerzo, del trabajo, de la brega que hemos tenido en este mundo. Pero aquellos que han muerto en el Señor saben que aquello que hicieron los seguirá al otro lado. Y es algo tremendo. Claro que hay un sentido para el esfuerzo y el trabajo. También tienen un sentido y un trabajo los bienes, aunque sea algo totalmente distinto del sentido que le da la gente. Si me acompañan ustedes a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, y versículos del 6 en adelante, dice así. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 en adelante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Los bienes tienen un sentido, necesitamos bienes, aunque solo sea para poder comer todos los días y para poder cubrirnos. Pero como dice Jesús en Mateo 6:33, nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, confiados en que nuestro Padre Celestial nos dará lo que necesitamos para la necesidad. Por supuesto que los bienes tienen un sentido, pero no es el que les da el mundo. Nosotros sabemos que no hemos traído nada a este mundo y no vamos a poder sacar absolutamente nada. Y por eso nuestra primera meta es buscar el reino de Dios y su justicia, y nos sentimos contentos cuando efectivamente nuestras necesidades son necesidades que el Señor cubre. Estamos contentos con ello. Y no caemos en la trampa de aquellos que aman el dinero y que por el contrario presentan otra enseñanza, según la cual no solamente es que tenemos que ser ricos, sino que además Dios va a respaldar nuestra codicia. No, no es la manera en que por encima del sol se ven los bienes materiales. Por supuesto, Dios no nos va a abandonar nunca, pero también sabemos que nuestra primera búsqueda es la búsqueda del reino, no de lo material. Cuarto, la sabiduría, a pesar del esfuerzo, tiene sentido y ayuda. Recuerden ustedes el pasaje al final del Sermón del Monte, donde Jesús dice que hay gente que sustenta su vida sobre arena y por lo tanto su vida, cuando vienen los problemas, se caen, y aquellos que la sustentan sobre su enseñanza, que es como una roca, y eso permite que efectivamente la casa no se caiga. Por encima del sol sabemos que hay unas enseñanzas que nos ha dado Jesús y que esas enseñanzas permiten que podamos sobrevivir incluso las pruebas peores. Quinto, el aprendizaje desde la mocedad tiene sentido. Si me acompañan ustedes a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 15, Pablo escribe a Timoteo diciéndole algo muy importante que tiene una resonancia de lo que hemos visto hoy en Eclesiastés. 3, vamos a leer desde el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
¿Qué es lo que aprendiste desde la niñez? Las Sagradas Escrituras. ¿Y qué significan las Sagradas Escrituras? Que conoces el camino de la salvación y que al mismo tiempo que conoces el camino de la salvación, conoces cómo comportarse cabal y sabiamente en esta vida. No es un camino de necedad y de incertidumbre el que vas a recorrer, porque por encima del sol está ese mensaje de las Escrituras que te ha llegado desde la niñez. Sexto, la injusticia y la maldad tienen sentido. Recuerden ustedes cómo en Daniel, capítulo 2, a Daniel se le anuncia que Dios quita y pone reyes. Lo que sucede en la historia no es una cadena de absurdos que no podemos comprender. Lo que sucede en la historia es algo de lo que Dios tira los hilos. Y de pronto uno dice, ¿y por qué determinados gobernantes caen sobre un pueblo para su desgracia? Pues en no pocas ocasiones para que ese pueblo abandone la idolatría, la codicia, la inmoralidad, la indecencia y se vuelva a Dios. Y cualquiera que lea los profetas lo puede ver. Uno que vaya a Amós, escucha cómo Dios clama a Israel a través de Amós y dice, os envié una sequía y no reaccionasteis. Y vino una invasión y seguisteis sin reaccionar. Y después ha venido la injusticia y no os volvéis hacia mí. Y cuando veo cómo hay gente que espera determinados cambios políticos, pero luego se entrega a la idolatría, y se entrega a la brujería, y se entrega a la inmoralidad, y se entrega a la codicia, pienso, pueden salir mucho a las calles, pueden dar muchos saltos, pueden protestar mucho y pueden molestar mucho al secretario de Estado de este país. Esa situación seguramente no va a cambiar. Porque el dolor muchas veces es la bocina y el clarín de Dios, que nos está diciendo arrepentíos. Y cuando de pronto la gente persiste en su situación de pecado cada vez más, pues lógicamente no va a venir una bendición de Dios. Y en el caso de una cultura como la cultura hispana, desde luego si alguien piensa que Dios no va a dejar de ejecutar juicios, cuando buena parte de la población son idólatras y se complacen en su idolatría, cuando buena parte de la población es tremendamente codiciosa y cuando un porcentaje elevadísimo de la población es muy inmoral en su conducta, es que verdaderamente no sabe lo que es Dios. Y me da pena que haya dirigentes cristianos que piensen que el cambio de sociedad va a venir por votar a uno u otro candidato, sin darse cuenta de que con determinados pecados encima no es posible concebir la bendición sobre una nación. Y que el mensaje de Jesús, o de Juan el Bautista, o de los profetas, fue arrepentíos. Y no, en vez de votar a Tiberio, votad a ver si viene otro emperador que arregle las cosas. Y eso es tremendo, pero es real. Séptimo, la resistencia frente al mal tiene sentido. Y en ese sentido, aunque bajo el sol la recomendación es no te signifiques, como decía mi abuelita, no te metas en complicaciones, procura que no se te vea por ningún sitio. La Biblia dice que nosotros predicamos el reino, que eso puede provocar situaciones difíciles, pero que nosotros vamos a resistir en ellas. Si me acompañan a Hechos, capítulo 5, y versículo 29, dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es tremendamente claro y tremendamente importante. Nuestra misión es obedecer a Dios antes que a los hombres. Octavo, la muerte tiene sentido. La muerte es terrible, la muerte es cruel, la muerte es dolorosa,
pero tiene sentido precisamente porque no toda la vida humana está limitada debajo del sol. Si me acompañan ustedes a Filipenses, capítulo 1, y versículos del 21 en adelante, dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. La confianza de Pablo, como la de otros cristianos, era que en el momento en el que fallecieran, efectivamente irían a estar con Cristo. Y Pablo decía: yo tengo esa confianza y me gustaría partir y estar con Cristo, pero también reconozco que no es cosa mía. Yo tengo una misión y tengo que serviros en esa misión. Y me sospecho que el partir y estar con Cristo todavía va a tener que esperar un tiempo, seguramente años. Pero la confianza del creyente es que efectivamente va a partir y a estar con Cristo. Y eso es mucho mejor. Como dice el autor de Eclesiastés, aunque sea de una manera más modesta, a fin de cuentas, cuando uno muere, el cuerpo vuelve al polvo, pero por el contrario, lo que sucede es que el espíritu vuelve con Dios que se lo dio. No solo eso, y esto es muy importante, se da la circunstancia de que sabemos que habrá una justicia que va más allá de debajo del sol. Si me acompañan a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, y versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Puede que en esta vida pensemos dónde está la justicia, quién llora por las lágrimas de aquellos que no reciben ningún tipo de ayuda, pero habrá un momento en la historia en que, por supuesto, Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y punto final, y esto me parece muy importante, la vanidad va a desaparecer de este universo en el que vivimos. Si me acompañan ustedes al capítulo 8 de Romanos, la promesa de la desaparición de la vanidad aparece expresada de una manera clarísima. Y dice así en Romanos 8 y versículos del 8 en adelante. Romanos 8 y versículos del 8 en adelante. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El universo en el que vivimos fue sujetado a vanidad. Lo que nos ha contado Salomón no es una exageración de un viejo dedicado a elucubrar, es la realidad. Y esa creación sujeta a vanidad
ansía y gime verse libertada de la esclavitud de corrupción y tener la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y nosotros sabemos que ese día llegará. Y que cuando ese día llegue y se produzca la adopción, la redención de nuestro cuerpo, cuando nosotros recibamos un cuerpo semejante al de Jesús en su resurrección, se habrá producido una liberación de la vanidad para todo el cosmos, para todo el universo. Nadie podrá seguir diciendo como Salomón, Jebel, Jebelín, Jacol, Jebel. Vanidad de vanidades, el todo es vanidad. Porque efectivamente habrá llegado la liberación de los hijos de Dios y con ello la liberación del cosmos de su vanidad. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues aparece en Romanos capítulo 8 y versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hasta que llegue ese día, nosotros esperamos con esperanza. No lo vemos, porque si lo viéramos no sería esperanza. Cuando uno espera con esperanza es porque no lo vemos. Y en eso que estamos esperando y que no vemos, evidentemente a veces no sabemos lo que tenemos que pedir ni lo que tenemos que hacer. Pero Pablo dice, no os preocupéis porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros delante de Dios y además lo hace de una manera que no podemos ni siquiera describir, como dice aquí, con gemidos indecibles. Si quisiéramos expresar con el lenguaje humano cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre, no tendríamos palabras, es algo indescriptible. Pero lo cierto es que en ese camino de esperanza, hasta que este mundo deje de ser un mundo debajo del sol, hasta que este mundo deje de ser un mundo de vanidad, hasta que lleguemos a ser glorificados al lado de Cristo, contamos con la ayuda del Espíritu Santo, porque hay una vida que, por supuesto, está por encima de la vanidad debajo del sol. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, nos queda un minuto, creo, pues la puede hacer ahora o calle para siempre. No sé. Bien. Si no hay más preguntas, nosotros hemos terminado Eclesiastés, por si alguno se quedó dormido y no se ha enterado de que era el último estudio, y empezaremos la semana que viene las cartas a los Corintios, que nos van a llevar unos cuantos meses, pero vamos a ir viendo las cartas a los Corintios y vamos a ir viendo mucho de cómo funcionaba la iglesia primitiva. Muchísimas gracias por todo. Es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia.
Gracias por escucharnos. Te pedimos que puedas suscribirte y dejarnos tu like para seguir transmitiendo actualidad y palabra de Dios. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.